Today's story is about the thrill of uncovering a hidden room filled with gold. And while you listen to this story in both Spanish and English, we teach you a bit about learning the basic conjugation of the verb decir. Learning these forms helps you talk about saying or telling in different situations and people. Let's start part 1 of 4. En un pequeño pueblo a la medianoche, un grito rompió el silencio. José, un joven curioso, decidió investigar. In a small town at midnight, a scream broke the silence. José, a curious young man, decided to investigate. The verb decir means to say or to tell. It changes form depending on who is speaking. Let's see how it works in the story. En un pequeño pueblo a la medianoche, un grito rompió el silencio. José, un joven curioso, decidió investigar. ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste ese grito? What was that? Did you hear that scream? Sí, José. Dicen que la casa vieja está embrujada. ¿Qué dices tú? Yes, José. They say the old house is haunted. What do you think? Here, dicen is used. It means they say. Notice how Maria is talking about what other people say about the house. Sí, José. Dicen que la casa vieja está embrujada. ¿Qué dices tú? No lo sé, María. Dicen muchas cosas, pero yo digo que debemos investigar. I don't know, María. They say many things, but I say we should investigate. Jose uses digo, which means I say. He is expressing his own opinion about investigating the house. No lo sé, María. Dicen muchas cosas, pero yo digo que debemos investigar. ¿Estás seguro? Dicen que nadie vuelve de esa casa. Are you sure? They say no one comes back from that house. Again, dicen is used to refer to what others say. This form is used when talking about what multiple people say. ¿Estás seguro? Dicen que nadie vuelve de esa casa. Sí, María. Vamos a ver qué pasa. Dicen que hay algo extraño allí. Yes, María. Let's see what's going on. They say there's something strange there. Bueno, si tú lo dices, te acompaño. Pero tengo miedo. Well, if you say so, I'll go with you, but I'm afraid. Maria says, si tú lo dices, which means if you say so. Here, dices is used for you say. Bueno, si tú lo dices, te acompaño. Pero tengo miedo. No te preocupes, María. Decimos que vamos juntos y no pasa nada. Don't worry, María. We'll go together and nothing will happen. Jose uses decimos, which means we say. This form is used when talking about what he and Maria will do together. No te preocupes, María. Decimos que vamos juntos y no pasa nada. José y María se dirigieron a la casa vieja sin saber lo que les esperaba. José and Maria headed to the old house not knowing what awaited them. Part 2 of 4. If you enjoy this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more? Al llegar a la casa, la puerta estaba entreabierta y un viento frío soplaba. Upon arriving at the house, the door was ajar and a cold wind was blowing. Mira, María, la puerta está abierta. ¿Entramos? Look, María, the door is open. Shall we go in? No sé, José. Dicen que es peligroso. ¿Qué dices tú? I don't know, José. They say it's dangerous. What do you think? Maria asks, ¿Qué dices tú? Meaning, what do you say? Dices is used again for you say. No sé, José. Dicen que es peligroso. ¿Qué dices tú? Digo que debemos entrar. Decimos que somos valientes, ¿verdad? I say we should go in. We say we're brave, right? Jose says, digo, again, meaning I say. He is expressing his decision to enter the house.
Digo que debemos entrar. Decimos que somos valientes, ¿verdad? Está bien, José. Si tú lo dices, te sigo. Okay, José, if you say so, I'll follow you. Entraron a la casa y encontraron un pasillo oscuro. De repente, escucharon un ruido extraño. They entered the house and found a dark hallway. Suddenly they heard a strange noise. ¿Escuchaste eso, María? ¿Qué dices que fue? Did you hear that, María? What do you think it was? No lo sé, José. Dicen que hay fantasmas aquí. I don't know, José. They say there are ghosts here. Vamos a ver. Dicen que hay una habitación secreta. Let's go see. They say there's a secret room. José y María avanzaron por el pasillo siguiendo el ruido. José and Maria advanced down the hallway following the noise. Part 3 of 4. Al final del pasillo encontraron una puerta cerrada. José intentó abrirla. At the end of the hallway they found a closed door. José tried to open it. Esta puerta está cerrada. Dicen que detrás de ella hay algo importante. This door is locked. They say there's something important behind it. ¿Qué dices, José? ¿La abrimos? What do you say, José? Shall we open it? Sí, digo que la abrimos. Decimos que no tenemos miedo. Yes, I say we open it. We say we're not afraid. Jose uses digo and decimos in the same sentence. Digo means I say and decimos means we say. Sí, digo que la abrimos. Decimos que no tenemos miedo. José empujó la puerta con fuerza y finalmente se abrió. Dentro encontraron una caja antigua. José pushed the door with force and it finally opened. Inside they found an old box. ¿Qué hay en la caja, José? Dicen que contiene un secreto. What's in the box, José? They say it contains a secret. Vamos a abrirla y ver. Dicen que es muy valiosa. Let's open it and see. They say it's very valuable. José abrió la caja y encontró un viejo diario. Empezó a leerlo en voz alta. José opened the box and found an old diary. He started reading it aloud. María, este diario dice algo increíble. Dicen que hay un tesoro escondido en esta casa. Maria, this diary says something incredible. They say there's a hidden treasure in this house. Jose reads from the diary and says dicen, meaning they say. He is referring to what is written in the diary. María, este diario dice algo increíble. Dicen que hay un tesoro escondido en esta casa. ¿Un tesoro? ¿Qué dices, José? A treasure? What are you saying, José? Part 4 of 4. José y María siguieron las pistas del diario que los llevaron a una habitación oculta. José and Maria followed the clues in the diary, which led them to a hidden room. Mira, María, aquí está la habitación. Dicen que el tesoro está aquí. Look, María, here's the room. They say the treasure is here. ¿Qué dices, José? ¿Lo encontramos? What are you saying, José? Do we find it? Sí, digo que lo encontramos. Decimos que somos afortunados. Yes, I say we find it. We say we're lucky. Jose uses digo and decimos. Again, digo means I say and decimos means we say. Sí, digo que lo encontramos. Decimos que somos afortunados. José y María buscaron en la habitación y encontraron un cofre lleno de monedas de oro. José and Maria searched the room and found a chest full of gold coins. Lo logramos, José. Dicen que somos ricos ahora. We did it, José.
They say we're rich now. Sí, María. Dicen que la valentía tiene su recompensa. Decimos que fue una gran aventura. Yes, María. They say that bravery has its reward. We say it was a great adventure. Con el tesoro en sus manos, José y María salieron de la casa, sabiendo que su valentía les había llevado a un gran descubrimiento. With the treasure in their hands, José and María left the house, knowing that their bravery had led them to a great discovery. Well done on completing the story. Given what you've learned, let's see if you can understand it in just Spanish. Part 1 of 4. En un pequeño pueblo a la medianoche, un grito rompió el silencio. José, un joven curioso, decidió investigar. ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste ese grito? Sí, José. Dicen que la casa vieja está embrujada. ¿Qué dices tú? No lo sé, María. Dicen muchas cosas, pero yo digo que debemos investigar. ¿Estás seguro? Dicen que nadie vuelve de esa casa. Sí, María. Vamos a ver qué pasa. Dicen que hay algo extraño allí. Bueno, si tú lo dices, te acompaño. Pero tengo miedo. No te preocupes, María. Decimos que vamos juntos y no pasa nada. José y María se dirigieron a la casa vieja sin saber lo que les esperaba. Part 2 of 4. Al llegar a la casa, la puerta estaba entreabierta y un viento frío soplaba. Mira, María, la puerta está abierta. ¿Entramos? No sé, José. Dicen que es peligroso. ¿Qué dices tú? Digo que debemos entrar. Decimos que somos valientes, ¿verdad? Está bien, José. Si tú lo dices, te sigo. Entraron a la casa y encontraron un pasillo oscuro. De repente, escucharon un ruido extraño. ¿Escuchaste eso, María? ¿Qué dices que fue? No lo sé, José. Dicen que hay fantasmas aquí. Vamos a ver. Dicen que hay una habitación secreta. José y María avanzaron por el pasillo siguiendo el ruido. Part 3 of 4. Al final del pasillo encontraron una puerta cerrada. José intentó abrirla. Esta puerta está cerrada. Dicen que detrás de ella hay algo importante. ¿Qué dices, José? ¿La abrimos? Sí, digo que la abrimos. Decimos que no tenemos miedo. José empujó la puerta con fuerza y finalmente se abrió. Dentro encontraron una caja antigua. ¿Qué hay en la caja, José? Dicen que contiene un secreto. Vamos a abrirla y ver. Dicen que es muy valiosa. José abrió la caja y encontró un viejo diario. Empezó a leerlo en voz alta. María, este diario dice algo increíble. Dicen que hay un tesoro escondido en esta casa. ¿Un tesoro? ¿Qué dices, José? Part 4 of 4. José y María siguieron las pistas del diario que los llevaron a una habitación oculta. Mira, María, aquí está la habitación. Dicen que el tesoro está aquí. ¿Qué dices, José? ¿Lo encontramos? Sí, digo que lo encontramos. Decimos que somos afortunados. José y María buscaron en la habitación y encontraron un cofre lleno de monedas de oro. Lo logramos, José. Dicen que somos ricos ahora. Sí, María. Dicen que la valentía tiene su recompensa. Decimos que fue una gran aventura. Con el tesoro en sus manos, José y María salieron de la casa, sabiendo que su valentía les había llevado a un gran descubrimiento.
If you've enjoyed this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more?